Muchísimas gracias. Gracias al Rotary por invitarme a disertar sobre un tema que creo que no está suficientemente visibilizado por la sociedad, que es la infraestructura. Y creo que tenemos que empezar diciendo justamente, definiendo la infraestructura. La infraestructura es el conjunto de activos físicos que hemos construido a lo largo de nuestra historia. Y diría a lo largo de nuestros siglos, porque si uno puede analizar qué fue la industria de la construcción en Argentina, todavía vemos vestigios de obras que se han hecho desde antes que la República Argentina fuera tal, y por ejemplo tenemos en la segunda mitad del siglo XVIII el Cabildo de Buenos Aires o la Casa de Tucumán. Y eso es inversión en infraestructura. Por supuesto, el grueso de la inversión en infraestructura empezó a desarrollarse sobre fines de 1800 y fundamentalmente durante 1900. Y si hacemos por un momento un ejercicio de imaginación, vamos a encontrar un país a principios de 1800 que era una gran llanura, con muy pocos habitantes y por supuesto sin caminos, sin ferrocarriles, sin agua y cloacas y con muy pocas edificaciones y en muchos casos muy precarias. En algún determinado momento del 1800, digamos a mediados de 1850, cuando ya la República empezó a definirse como tal y terminaran las tremendas guerras civiles que tuvimos durante bastante tiempo, y sobre todo cuando vino la generación del 80, se empezó a pensar, por un lado, en habitar el país, que estaba totalmente deshabitado, o en gran medida deshabitado, pero además había que pensar en infraestructura. Había una gran llanura y alguien dijo, bueno, pero esta llanura es productiva. Podemos producir ganado, podemos producir cereales. ¿Cómo lo sacamos del país? Bueno, dijo, tenemos que hacer vías férreas. Ah, muy bien, hagamos vías férreas. El país empezó a invertir en vías férreas, empezó a recibir capitales extranjeros también para hacer vías férreas, empezaron a desarrollarse los puertos, ya estamos en la segunda mitad de 1800 y un poco sobre finales de 1800, y empieza a hacerse lo que estamos mencionando, vías férreas. Argentina, entre 1880 y 1930, era el granero del mundo. Exportaba cereales y, por supuesto, exportaba carne. Esto fue la visión de alguien que pensó, tenemos que invertir en infraestructura. Esto es infraestructura económica. Después, ya sobre principio de 1900 y a partir de 1930 fundamentalmente, con la creación de Vialidad Nacional y el impuesto a los combustibles, empezó a desarrollarse las rutas nacionales. Y durante 20 años se ejecutaron 40.000 kilómetros de rutas nacionales, que son las actuales rutas nacionales asfaltadas. Después hubo algunas ampliaciones, pero el grueso se ejecutó en ese momento. Y el país empezó a integrarse con estas obras de infraestructura. Por supuesto, simultáneamente empezó a haber un desarrollo de energía eléctrica, también fundamental para digamos, la actividad económica y social del país. Y esto es lo que hablamos nosotros, infraestructura económica, indispensable para el desarrollo de la industria y del agro en el país, indispensable para generar competitividad. Ahora, también está la infraestructura social. En 1871 hubo una epidemia de fiebre amarilla en la ciudad que causó innumerables muertes. Rápidamente se dieron cuenta que el problema era el agua potable y empezó a haber un desarrollo de las obras de saneamiento. Y sobre fines de 1800, principios de 1900, empezaron a desarrollarse, primero en la ciudad de Buenos Aires, después en ciudades del interior, obras de agua y obras de cloaca. Esto es lo que se llama infraestructura social. Volviendo a 1800, fundamentalmente Sarmiento, la generación del 80 y Sarmiento dijo, bueno, tenemos que educar a nuestra gente. Para educarla hay que hacer escuelas. Bueno, hagamos escuelas.
Pero además nuestra gente tiene que tener salud. Bueno, hay que hacer hospitales. Eso se llama infraestructura social. Si nosotros entonces pensamos lo que sería un país sin infraestructura, veríamos como pasaba antes de 1800 solamente una gran llanura. Pero sin embargo en el país se construyó esa infraestructura. ¿Y cómo se construyó la infraestructura? Bueno, se construyó con tasas e impuestos que pagamos todos los habitantes del país. La infraestructura es nuestra, es propiedad de los 47 millones de habitantes. Nosotros, claro, se la dejamos a los gobiernos de turno que la administren, porque sería bastante caótico que lo hiciéramos nosotros, todos nosotros, pero digo, es propiedad nuestra. Y tenemos que defenderlo como corresponde. Y sin una infraestructura desarrollada no tenemos salud, no tenemos educación. Nuestros chicos estudian en escuelas públicas que en muchos casos son realmente inhabitables. O van a curarse a hospitales, sobre todo hospitales del interior o de zonas más pobres, que son realmente, yo diría, lo inmueble para ser un hospital. Y todo esto es decadencia de la infraestructura argentina, que en su momento era realmente líder en el mundo y que hoy está en un estado de situación realmente lamentable, y después me voy a referir un poco a eso. Nosotros damos por sentadas ciertas cosas, ¿no? Todos nosotros que vivimos en ciudades nos levantamos a la mañana, prendemos la luz, abrimos la canilla en el baño, prendemos el gas para tomar mate o café, bajamos a la calle, circulamos por una vereda o por una avenida, si es de noche están prendidas las luces, hay semáforos, todo eso es infraestructura. Todo eso es el desarrollo de la infraestructura en una ciudad que hace a que nosotros podamos dar por hecho un nivel de comodidad en el siglo XXI que hace 200 años era realmente impensable. Ahora esto requiere dedicarse, requiere pensar y requiere que los gobiernos piensen en inversión y no en gasto corriente, que es lo que nos pasa frecuentemente y desde hace mucho tiempo recurrentemente en el país. Y cuando digo los gobiernos, digo nacional, provincial y municipal, ¿no? Porque cada uno tiene a su cargo distintas infraestructuras. La ciudad, los municipios se hacen cargo de las ciudades, las provincias tendrán rutas provinciales, hospitales, escuelas, etcétera, y la nación otro tanto. Cuando se construyeron agua y cloacas en Argentina, en Buenos Aires fundamentalmente, hubo un enorme desarrollo. Ahora les quiero decir que muchas de las cañerías que se instalaron hace 100 o más de 100 años son las mismas que usamos hoy nosotros. Es decir, no ha habido renovación. Por eso la ciudad está permanentemente rota, hay agujeros por todos lados que todos los veremos, porque realmente esto es el drama de la no renovación de infraestructura. La infraestructura argentina es obsoleta en muchos casos y por supuesto antigua. Tenemos rutas que se ejecutaron, como yo decía, a partir del año 1932 con el impuesto a los combustibles, cuando circulaban 2 fora, uno de ida y uno de vuelta. Hoy circula un Mercedes-Benz a 200 kilómetros por hora en un sentido y un camión que mueve 60 toneladas en el otro por las mismas rutas. Es decir, no solamente las rutas argentinas están deterioradas, son absolutamente obsoletas, tendrían que estar muchísimo más ampliadas de lo que están, y bueno, no ha habido la inversión suficiente para eso. Pero quiero dar otro ejemplo de lo que es la importancia de la infraestructura. La Panamericana. Durante la gestión del presidente Menem en los 90 se hicieron autopistas de accesos a la ciudad de Buenos Aires. Una fue la ruta Panamericana. Se invirtieron 500 millones de dólares. Se generó una ciudad lineal que va desde Buenos Aires, llega a Pilar para un lado, Escobar por el otro y más también,
con miles y miles de millones de dólares de inversión, en vivienda, pero también en hospitales, en industrias, en oficinas, y eso lo posibilitó una inversión de solamente 500 millones de dólares. Siempre decimos que la construcción es madre de industrias, pero en el caso de la infraestructura queda muy claro cómo se potencia la inversión de infraestructura en el desarrollo económico de un país. Por supuesto, en el desarrollo social también, como decíamos anteriormente, no es posible tener buena salud, tener buena educación, como ejemplo, en edificios que no sean confortables y modernos. Y eso es lo que pasa en muchísimos lugares, lamentablemente, hoy del país. Bueno, esto es un poco la historia de cómo empezó el país, qué es lo que hizo, cómo nació y cómo se invirtió, que fue uno de los tantos logros que hizo una dirigencia extraordinaria que tuvo el país allá por la década del 80 y que duró, por suerte, varias décadas. Bueno, en algún momento desviamos el camino y nos dimos cuenta que era mejor por ahí tener grande el Estado y pagar mucho gasto corriente y hacer poca inversión. Y llegamos a la situación que estamos. Les voy a mostrar algunas fotos para ver un poco de qué estamos hablando y después explicar un poco cuál es la situación actual, dónde estamos hoy. Infraestructura económica, bueno, ya lo que vimos anteriormente. Fíjense cómo se hacía una ruta en aquel entonces, ¿no? O un tren, o vías de tren. Y se hacían, ¿eh? Esto es la estación de Retiro. El subte. El túnel Cristo Redentor que cruza a Chile. Bueno, esto ya estamos hablando de otra época. Generación de energía eléctrica, gasoductos, un puerto. Ya mucho más moderno, ¿no? Esto ya era mucho más moderno. Bueno, y esto es escuelas, infraestructura social. El Cabildo, lo que mencionábamos, ¿no? 1780. El Hospital Francés, 1846. La cloaca de Buenos Aires. Esta cloaca circula por la Avenida Libertador y todavía está funcionando. Palacio de las Aguas, las cosas que hacíamos adentro de este extraordinario edificio, lo único que había era tanques de agua para abastecer a la ciudad. Pero, sin embargo, estaba rodeado de un edificio extraordinario estéticamente hablando, ¿no? Bueno, esto es una obra de saneamiento en Posadas y esto es la ciudad. Alguien la pensó, alguien financió y alguien la construyó. Y nosotros la usamos. Esta era la red de tren 1870, 1890, 1910. Fíjense cuando un país toma una determinación y tiene la capacidad económica suficiente, lo que puede desarrollar en tan pocos años. Una red ferroviaria inexistente en 1870, en 1910 27.000 kilómetros de vías. La red vial federal, 40.000 kilómetros en 20 años, lo que dijimos anteriormente, la Panamericana. Bueno, ¿dónde estamos hoy? Tenemos una infraestructura que depreciada vale 634.000 millones de dólares, 1,14 veces el producto. Este es el valor de la infraestructura argentina hoy en los tres niveles, nacional, provincial y municipal. Si quisiéramos reponer la infraestructura, tendríamos que, la infraestructura a valor nuevo, tendríamos que gastar 2,56 veces el Producto Bruto Interno. Si quisiéramos invertirlo para recuperar, para hacer de nuevo la infraestructura, pero dejarla en la situación actual, es decir, ya amortizada, tendríamos que invertir 1,14 veces. Y la suma de los dos, la inversión máxima sería para recuperar la infraestructura deteriorada, que nos va a llevar al mismo valor de 2,56, sería 1,43. Ustedes ven que son cifras, yo diría, inimaginables, ¿no? Pero bueno, esta es la situación de la infraestructura y lo que tendríamos que invertir. Ahora, ¿qué necesitamos de mantenimiento mínimo?
tendríamos que invertir 2,08 del producto nacional y provincial para mantenimiento. Y eso habría que sumarle 0,35 para lo que son inversiones municipales, es decir, en ciudades. Pero a eso hay que agregarle otro 3,26 que es la inversión de los privados que manejan infraestructura. La generación eléctrica en Argentina es en gran parte privada, pero el transporte de gas es en gran parte privado, el transporte de energía eléctrica es privado, bueno, en fin, hay un sinnúmero de infraestructura, las rutas, la autopista, el acceso norte, por ejemplo, también es privado. Entonces, los privados que operan infraestructura tendrían que invertir 3,26 puntos del producto. Esta tendría que ser la inversión total para mantenimiento solamente. Con esto lo único que hacemos es mantener la infraestructura existente, no la ampliamos. Si no se invierte en mantenimiento, bueno, en realidad acá voy a decir otra cosa. Según estadísticas internacionales, la infraestructura se amortiza 4% por año. Es decir, el uso de la infraestructura hace que se deteriore, o se amortice en realidad, 4% por año. Eso significa, sobre la base de la infraestructura actual, que perdemos 25.000 millones de dólares por año por amortización de la infraestructura existente. Eso da solamente 70 millones de dólares por día, digamos, para que tengamos idea de las magnitudes de lo que estamos hablando cuando hablamos de inversión en infraestructura. Si no invertimos algo parecido a esto, lo único que conseguimos es deteriorar la infraestructura existente, que es lo que nos viene pasando claramente. Entonces, ¿dónde estamos parados hoy? Necesidades a cargo de nación, provincias y municipios. Tenemos que invertir 2,08 del producto nacional y provincial. 1,7 para recuperación urgente de obras durante 10 años por la situación en que están gran parte de la infraestructura deteriorada, como decíamos anteriormente, en todo el país. Eso da un mínimo de 3,78 de mantenimiento más recuperación urgente. La recuperación, para que quede claro, es reparar lo que está roto. El mantenimiento es mantener lo que está sano, ¿no? Para que justamente no se deteriore. ¿Qué prevé el Gobierno Nacional? Durante el presupuesto 2025, que lo repiten, que no aprobado, quiero recordarles, que lo repite en la presentación del presupuesto 2026, son 2.200 millones de dólares. Esto es 0,4 del producto, que además no se ejecutó, porque el presupuesto, como su nombre lo indica, es un presupuesto. Después hay que ejecutarlo. Bueno, el Gobierno Nacional además no lo ejecutó tampoco, porque la ejecución de este año fue muy baja, bajísimo. Entonces, con esta inversión, y de acuerdo a los números que vimos anteriormente, lo único que nos va a pasar es que se nos va a seguir deteriorando fuertemente la infraestructura. Ni siquiera vamos a poder seguir o intentar mantener algo de la infraestructura, seguirá el deterioro permanente. Conclusiones. Si no mantenemos, será más caro recuperar el servicio, como veíamos anteriormente. Si no reponemos, cada año producimos menos. Si no invertimos, no seremos competitivos, nuestro futuro no tendrá potencia y nuestros ciudadanos seguirán viviendo cada vez peor en lo que es infraestructura social, en lo que es la provisión de agua y cloacas, lo que es electricidad, escuelas, hospitales, un poco lo que mencionamos anteriormente. La inversión en infraestructura es central para una vida moderna. En la medida que tengamos una buena infraestructura, el país va a crecer económicamente y todos los ciudadanos van a vivir cada vez mejor. En la medida que eso no ocurra, va a pasar exactamente lo contrario, que creo que es un poco lo que nos está pasando últimamente. Y voy a terminar con una frase del presidente Kennedy, que decía: no tenemos una gran infraestructura porque somos un país rico. Somos un país rico porque tenemos una gran infraestructura. Muchísimas gracias.